Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión, Democracia. Siete 24 minutos en el territorio continental ecuatoriano, aquí buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Queremos abordar las repercusiones de los resultados de las elecciones presidenciales en Chile, el triunfo del izquierdista Gabriel Boric. ¿Y qué representa esto? ¿Será que él buscará acuerdos como ya señalara este lunes? En vista de que no tiene mayoría en el Congreso chileno, ¿será que se somete al Partido Comunista Extremista de Chile? ¿O será que hace un gobierno de un socialismo light, como fue el de Michelle Bachelet en dos periodos en Chile? Quiero dar la bienvenida a nuestros invitados, el periodista Jorge Ortiz García. Desde Bolivia nos acompañará María José Rodríguez y desde Guayaquil el doctor Francisco Huerta Montalvo. Quisiera empezar con Jorge Ortiz. Bueno, ¿cuál es la lectura inicial que hace Jorge de este triunfo? ¿Se puede presumir que va a marcar un gobierno de extrema izquierda o un gobierno más hacia el centro liberal? Buen día, Jorge. Buenos días, Miguel. Muchas gracias por la invitación. Hola, María José. Gusto de verte. Pancho, ¿cómo estás? A ver, yo no creo que sea un gobierno de extrema izquierda. Creo que Chile, después de haber soportado gobiernos radicales en la izquierda y en la derecha, pues es un país que sabe y sabrá, sobre todo en estos próximos años, valorar la moderación, el equilibrio. Desde luego, Gabriel Boric está obligado a adoptar decisiones claras, cambiar una estructura que se anquilosó, porque claro, Chile desde el relevo de la dictadura en 1990, cuando empezaron los gobiernos democráticos, empezó a ser un país exitoso, que crecía, que se insertaba en el mundo, que tenía una economía dinámica, que generaba riqueza, que generaba una clase media cada vez más ancha, que generaba una capacidad de consumo muy alta. Pero no cambió las estructuras, no fue flexibilizando, se pasaron gobiernos de derecha, los de Piñera, centristas, los de la democracia cristiana, de izquierda, los de Bachelet y Lagos, pero la estructura básica no cambió y fue quedando una parte de la población retrasada y sobre todo descuidada en dos temas capitales, una la educación pública, la otra la seguridad social. Dicho lo cual, me parece que es indispensable que Gabriel Boric haga los cambios por los cuales fue elegido, que son los que espera además su electorado. Sin embargo, no creo que esto signifique un trastorno total de las estructuras chilenas. No solamente porque Boric tendrá que negociar, en la campaña ya se acercó mucho a la democracia cristiana y al Partido Socialista y se alejó, no del todo, pero se alejó del Partido Comunista, lo cual creo que es una buena noticia para Chile. Pero además, creo yo que él tiene que comprender que su triunfo no es un triunfo de la izquierda. No siento que en América Latina en general haya un movimiento hacia la izquierda como cree y sospecha la mayor parte de la gente, sino que yo creo que hay un giro hacia lo distinto. En América Latina hay un sentimiento clara y marcadamente antipolítico, hay un sentimiento antipartidista y en todas partes estamos viendo votar por candidatos distintos al establishment político. Aquí mismo en el Ecuador, yo no creo que el triunfo de Guillermo Lasso se debió básicamente a que haga un planteamiento liberal, sino que él se presentó en la segunda vuelta electoral como un candidato más diferente de la clase política tradicional que lo hizo su rival, el pobre señor Arauz. El señor Arauz fue un político tradicional que hizo ofertas, cama, dama y chocolate, ofreció repartir como que fueran hojas volantes $1.000 millones en 100 días, y eso lo hizo asemejarse al político tradicional, desmesurado en sus ofertas. En cambio, Guillermo Lasso, pues se logró algo distinto. Lo mismo creo yo que pasó en Chile. José Antonio Cast
miró hacia atrás, hacia lo que fue Chile durante los 30 años de la concertación, desde 1990 hasta el derrumbe del gobierno de Sebastián Piñera. Mientras que Gabriel Boric miró hacia adelante, él planteó el Chile del futuro. Y creo que la gente valoró eso. Entiendo yo que en Chile hay un reconocimiento de lo mucho que se logró, de lo mucho que avanzó Chile en casi todos los aspectos durante los últimos 30 años, pero ya pasó. Y Kast se equivocó al mirar atrás y ser el candidato del rescate, de la continuación de lo anterior, mientras que Gabriel Boric fue el candidato que se proyectó hacia adelante, un Chile distinto, un Chile renovado, un Chile próspero, con mejor redistribución. Por lo tanto, no creo que Gabriel Boric sí tiene tino político. Yo creo que lo ha demostrado para haber logrado la presidencia en tan pocos meses de vida política. Se dará cuenta que no está en capacidad de trastornar las estructuras políticas de Chile, sí reformarlas, sí mejorarlas, sí ayornarlas, actualizarlas, hacerlas más siglo XXI, pero no trastornarlas, porque ese experimento que intentó Salvador Allende, él sí mirando hacia atrás, mirando hacia Cuba, no hacia el futuro, terminó en lo que terminó, en una desgracia para Chile, 17 años de dictadura, represión, exilio, todo eso. Y yo creo que Boric tiene que haber, pese a su juventud, conocer y reconocer la historia. Y por eso no espero un trastorno de las instituciones chilenas, sí espero una modernización y un avance. Jorge, ¿cree que morigeró, moduló el discurso al final Gabriel Boric? Quiero poner una parte que él dijera ya, presidente electo, dijera este lunes antes del diálogo con el presidente Sebastián Piñera. Este mismo compromiso y entusiasmo será necesario durante todos los años de nuestro gobierno, para que todas y todas podamos sostener el proceso de cambios que hemos empezado a recorrer paso a paso. Y quiero que sepan que tenemos la convicción de que la prensa libre es el fundamento esencial de la democracia y su vehículo. Quiero agradecer a Yasna Proboste, quiero agradecer a Sebastián Sichel, quiero agradecer a Marco Enríquez Ominami, a Franco Parisi, a Eduardo Artés y también a José Antonio Kast. Sí, también a José Antonio Kast. El futuro de Chile nos necesita a todos del lado de la gente y espero que tengamos la madurez de contar con sus ideas y propuestas para comenzar mi gobierno. Sé que más allá de las diferencias que tenemos, en particular con José Antonio Kast, sabremos construir puentes para que nuestros compatriotas podamos vivir mejor, porque eso es lo que nos exige hoy día el pueblo de Chile. Y sé y tengo claro que la historia no parte con nosotros. Me siento heredero y siento que nuestro proyecto es heredero de una larga trayectoria histórica, la de quienes desde diferentes posiciones han buscado incansablemente la justicia, la ampliación de la democracia, la defensa de los derechos humanos, la protección de las libertades. Esa es mi familia grande a la que me gustaría ver de nuevo reunida en esta etapa que hoy día iniciamos, porque estamos ante un cambio de ciclo histórico y no lo podemos desaprovechar. Compatriotas, seré el presidente de todos los chilenos y chilenas, de quienes hoy votaron por este proyecto, de quienes hoy día llenan las plazas de todo Chile, de quienes eligieron otra alternativa y también de quienes no concurrieron a votar. Vamos a estar ahí para ustedes. Jorge, hay un discurso diferente. Por ejemplo, habla del respeto a la libertad de expresión. Cuando aquellos perseguidores, opresores de la libertad de expresión en Venezuela, ayer saludaban, en Nicaragua, estos opresores saludaban, incluso los de la Revolución Ciudadana queriendo tomarse para sí un triunfo de Boric. Hay un discurso diferente. ¿Qué encuentra Jorge Ortiz? Sí, creo que hay un discurso diferente. Yo creo que América Latina no solamente Chile, América Latina necesita una nueva izquierda. La izquierda siempre es necesaria
como se requiere una derecha y se requiere un centro, América Latina ha carecido en los últimos años de una izquierda sólida, de una izquierda consistente, de una izquierda ideológica, de una izquierda democrática, consciente. La izquierda anterior, la izquierda cuya encarnación más malvada fue el socialismo del siglo XXI, ya fracasó. Es evidente que otro Chávez, otro Maduro, otro Correa, otro Ortega, otros Kirchner, no los quiere América Latina, no los necesita. Al contrario, todavía obviamente tienen cierto calado en los sectores económicamente más desesperados o culturalmente más desprovistos. Pero evidentemente América Latina requiere una nueva izquierda, una izquierda consciente. Y el momento que Gabriel Boric hace ese anuncio está diciendo, no comparto las premisas de la izquierda tumultuosa que se reflejó en el socialismo del siglo XXI, irrespetuosa de las libertades, atentatoria contra la libertad de expresión, censuradora, opresora, concentradora del poder. El momento que él tiende la mano a todos sus adversarios y dice que va a gobernar para todos, no para los que votaron por él, no ofendiendo a los adversarios, hablando incluso de José Antonio Kast, que está en sus antípodas políticas, a diferencia de lo que vimos aquí, que desde el primer día se dedicó a los adversarios del señor Correa a ofenderlos, a insultarlos, a despreciarlos, a minimizarlos, pelucones, ¿no? Sicarios de tinta. Diferente a lo que vemos en la Argentina de los Kirchner, diferente a lo que vemos en la Venezuela de Maduro y de Chávez. Es decir, el socialismo del siglo XXI fracasó. Y yo espero y confío en que Gabriel Boric será algo así como la punta de lanza de una nueva izquierda. América Latina ya ha tenido dos, digamos, experimentos de una nueva izquierda más consciente. La una, con cuestionamientos evidentes, sobre todo por temas éticos, fue Lula. Lula en el Brasil con el Partido de los Trabajadores no fue un tipo que trastornó las estructuras del Brasil, pero sí las mejoró, sí las adecuó y logró sacar de la pobreza a varios millones de brasileños. Y el segundo, que a mí me parece el experimento exitoso, es el del Frente Amplio del Uruguay. Ahí los dos gobiernos de Tabaré Vázquez, y en menor medida porque fue un poquito más populista, el gobierno de Pepe Mujica, fueron gobiernos de una izquierda moderna, de una izquierda europea, de una izquierda que no quiere trastornarlo todo, sino mejorarlo todo. Y lo han logrado. Yo creo que el discurso de Boric parece apuntar en esa línea, una línea de cambio, de renovación, de moderación, de alteración, sí, de las estructuras, pero no de trastornar la vida de la gente. Yo soy optimista en que Boric pueda ser el comienzo de una nueva izquierda para América Latina que deje atrás los desastres, las opresiones, las persecuciones, las mentiras del socialismo del siglo XXI. Bienvenido al doctor Francisco Huerta Montalvo. ¿Cuál es la lectura de este triunfo de Gabriel Boric, este exponente de la izquierda en Chile? Francisco, buen día. Buenos días, muchas gracias por la consulta. Yo estoy contento. A mí me resulta muy cercana la figura de un líder estudiantil que se lanza a la candidatura presidencial con una serie de manifestaciones que, si no nos está engañando con el lenguaje tramposo que a veces usan los políticos, es futuro para Chile y futuro para América Latina. Tenemos que crear en política. Y Chile es uno de los laboratorios de creación política en América Latina. Es muy particular su victoria. Es hermoso cómo se produce el rápido reconocimiento de Kast, el saludo del presidente Piñera. Eso hace mucho y dice mucho de la democracia chilena. Pero ya hablando de la figura del triunfador, yo creo que no va a caer en el extremo de ponerse en plan totalitario. La libertad ha costado mucho en Chile como para que se desprecie como categoría fundamental. Y sabe Boric que los chilenos aman su libertad y van a defenderla a toda costa. Entonces Boric no puede ir más allá de la voluntad de sus compatriotas. Habrá algunos que quieran acelerar las cosas
Ese es el riesgo que corre su gobierno, que se desboquen, que quieran conseguir todas las reivindicaciones en un día, lo cual no es posible. Pero en general hay una renovación en América Latina que no parte de más de lo mismo, que no es la tradicional izquierda, ni es tampoco la derecha que asfixia el continente. En esa línea veo con simpatía esta candidatura y este triunfo, y habrá que mirar de cerca el proceso chileno como una gran lección de la historia. Ojalá que no nos defraude, ojalá que no haya sido más de lo mismo con otro tono de voz. Doctor Francisco Huerta, si usted sostiene que no ve a Boric en un plan totalitario, ¿cuál va a ser el papel que jugará el Partido Comunista o pronto habrá ruptura totalmente? El papel del Partido Comunista será orientar ciertas reformas, presionar por ellas, pero no puede imponerlas. No puede hacer una sociedad comunista con una victoria que le es ajena. Han sido parte de una coalición, pero Boric como tal no es comunista él mismo. Un hombre de izquierda, podríamos decir que está dentro de la inscripción del socialismo democrático al tenor de su discurso. Y ese no es el discurso del Partido Comunista, por supuesto. Pero no podrá imponerle a la coalición triunfadora sus particulares visiones de la historia. Tendrá que someterse a lo que el consenso de las mayorías determine, con la conjugación requerida con la Asamblea Constituyente que está elaborando un nuevo texto constitucional de Carta Magna, que también es una clave a tomar en cuenta en Chile. Bien, queremos saludar a María José Rodríguez, nos acompaña desde Bolivia, consultor internacional. ¿Cómo ha visto este triunfo de Gabriel Boric, de este exponente de la izquierda chilena, en las elecciones de este domingo? Buen día. Buenos días, muchas gracias Miguel, buenos días a Jorge, a Francisco, qué lindo verte Jorge, gracias por la invitación. Yo estoy de acuerdo casi en todo lo que dice Jorge y quisiera ahondar en algo de lo que él decía, quizá ha ganado lo distinto, no la izquierda, sino lo distinto. Y yo quisiera hacer hincapié en que ese distinto es en realidad una voz femenina, ¿no? Yo creo que estas elecciones se ganan gracias al voto de las mujeres y al voto de los jóvenes, que salen en la segunda vuelta a participar cuando no habían terminado de participar como hubieran querido o quizás se confiaron en la primera vuelta, porque esa voz es la que lleva de alguna manera y decanta después de las protestas y lleva a una reforma constituyente, esa voz de jóvenes y de mujeres y de sectores marginados, ¿no es cierto?, representantes indígenas, hacen que se pueda convertir esta campaña de Boric en algo muchísimo más amplio de lo que había sido al comienzo. Entonces, lo obligan a transitar un poco hacia el centro, pero además lo obligan a abrazar este cambio de sistema de valores sociales que estamos viendo sucede en toda Latinoamérica y que despertó de una manera violenta, si se quiere, en nuestros países en el 2019, también en Chile, y después fue canalizándose hacia una estrategia muchísimo más democrática, yendo hacia la constituyente y luego dándole la victoria a un hombre joven que han visto ellos y el votante ha visto cómo ha ido transitando hacia el centro, que ha dejado de ser tan polarizante, que ha dejado los extremos, que ha tenido que ir conversando con todos. Y cuando él dice en su discurso inicial, este es un cambio de ciclo histórico, creo que se refiere a que este es un cambio de sistema de valores sociales, es decir, es un cambio de paradigma. Cada tanto en Latinoamérica vemos que vamos cambiando de paradigma y en el mundo, y esto es muy importante entenderlo y leerlo así. Este no es un cambio de derecha o de izquierda, este es un cambio de sistema de valores que se representa en Boric
y que logra Boric recibirlo, y son demandas que vienen de poblaciones marginadas como reconocimiento, marginadas en lo económico, marginadas en lo simbólico, viene del voto y los anhelos y las demandas de las mujeres, de los grupos feministas, viene de los jóvenes y que están cuidando los valores de la naturaleza, del respeto a la sostenibilidad, de tener un futuro como mundo, ¿no? Y el discurso de Boric es muy decidor en este aspecto. Él dice, volvamos a retomar las plazas, volvamos a retomar la comunidad, el vecindario. Nos está hablando de volvamos a ser felices, no con cosas, sino en comunidad, no con cosas materiales, sino con valores, y volvamos a edificar esta unión comunitaria y entre todos que se estaba perdiendo. Creo que es volver a las raíces del chileno que estaba buscando tener una mejor relación con los vecinos de cada uno de sus barrios, de formar comunidad. Esa es una tendencia en Chile que se viene dando desde hace algunos años, impulsada por los jóvenes, y creo que Boric ha logrado entenderla, reducirla en un discurso mucho más coherente, menos polarizante, y yo siento que esta es una muy buena oportunidad para que la izquierda demuestre cuál es el camino verdadero que debe transitar, y no convertirse en estos gobiernos que lo único que están buscando es permanecer en el gobierno, permanecer en el poder y tener una visión del mundo de blanco y negro, son autocráticos, son de culto a la personalidad. Creo que romper con esa izquierda nos va a demostrar que esta no es la representante de las utopías que se están anhelando desde las bases, desde los más jóvenes, en todos nuestros países, y que la respuesta no está en este tipo de izquierda totalitaria que rompe los procesos democráticos, que finalmente traiciona esas utopías. Y creo que Boric nos puede dar una demostración de que hay una nueva izquierda en Latinoamérica que de verdad condice con este cambio de valores, que los representa y que va a construir un paradigma nuevo en las espaldas de los más jóvenes, de los más excluidos, y podrá tratar o por lo menos dejar la simiente de sociedades más justas, porque en un proceso no se puede revertir y cambiar todo, pero sí se pueden dejar muy buenas bases para que eso vaya transitando. Creo también que va a ser un gobierno que va a condecir y que va a ir muy bien con el cambio que se está pidiendo en la Constitución, y seguramente él va a tener que ser muy inteligente para poder dialogar con todos y para poder generar alianzas, porque su Congreso va a ser complicado. Sin embargo, creo que es una voz muy legítima, y esa legitimidad en las calles le va a dar fuerzas también en la Asamblea. María José Rodríguez, ¿qué reacciones ha habido en Bolivia? Porque en los países similares como el del socialismo del siglo XXI, en las dictaduras de Venezuela, de Nicaragua y desde el correísmo, se ha celebrado esto, casi lo asimilan como su candidato. ¿Qué reacciones hay en Bolivia? Bueno, pasa exactamente lo mismo. Se siente que esta es una victoria de la izquierda, una izquierda que tratan de hacerla bastante homogénea cuando es muy heterogénea y tiene diferencias sustanciales. Sin embargo, la izquierda del siglo XXI está intentando mostrarnos que toda izquierda es su izquierda, nos intenta mostrar que todo lo que tiene o huele o parece o quiere ser progresista y montarse en nuevos valores sociales son justamente ellos, la respuesta está en ellos, en su modelo y en su forma de ver el mundo, y están tratando, por supuesto, de apropiarse de una victoria que no necesariamente condice con lo que ellos son, no en teoría, sino en la práctica, porque la izquierda del siglo XXI es muy hábil para generar una narrativa que incluya todos estos anhelos de nuevos valores, que incluya la necesidad de estos cambios, la inclusión de la equidad de género y todos los anhelos más complejos que tienen las sociedades actuales.
Sin embargo, cuando llegan al poder los traicionan y son gobiernos autocráticos que no respetan los derechos, ni las diversidades, ni la diversidad de pensamiento, ¿sí? Pero tratan en narrativa de mostrar que todas las izquierdas son ellos, que todas las buenas izquierdas son ellos, que todo lo que tiene que ver con el cambio de valores son ellos y los representan ellos. Entonces, este monopolio de la izquierda es muy posible que pueda ser quebrado por Boric y sería muy bueno para Latinoamérica y sería muy bueno para la izquierda en sí, porque de lo contrario vamos a tener una muerte de la izquierda muy pronto y tendremos representantes como Katz cada tanto que nos hacen ver que, claro, podemos irnos muy atrás en el tiempo. Y las polarizaciones no son buenas, las polarizaciones no nos permiten pensar, las polarizaciones no nos permiten los buenos análisis, las polarizaciones no nos permiten tener esta diversidad de pensamientos que hace la riqueza de los países. Y creo que hace la base de la democracia, por supuesto. Creo que Boric nos va a demostrar que hay una nueva izquierda y que no es esta izquierda. Esa es una de las tareas. Parecería que en su primer discurso ha mantenido una distancia. No creo que ni en Bolivia, ni en Argentina, ni en Nicaragua, ni en Venezuela reconozcan esta victoria como una izquierda distinta, pero poco a poco en el hacer y en el andar seguramente Boric va a demostrar que hay una diferencia notable y esperemos que así lo sea por el bien de la izquierda y por el bien del cambio en Latinoamérica, un verdadero cambio. Jorge Ortiz, si las polarizaciones, los extremismos no son buenos, en política se ha demostrado, decía Jorge que hay dos entre tantos desafíos que tiene Gabriel Boric, lo que prometiera el cambio en la educación y en seguridad social. Sin embargo, hay un eje transversal en América Latina, los altos niveles de desigualdad, de pobreza y de miseria. En el propio Chile, ¿cómo se puede entender que menos del 10% de la población acumule más del 90% de la riqueza? ¿Es posible revertir, bajar esos niveles, equilibrarlos de una manera? Porque caso contrario seguirá siendo caldo de cultivo de los demagogos, de los populistas que siguen rondando en la región y unos prófugos de la justicia. Creo que sí, Miguel, y me parece que Boric ha hecho algunos anuncios que apuntan claramente en esa dirección. Por ejemplo, él dijo hay que aumentar la presión fiscal sobre las clases económicamente altas, poderosas, es decir, hay que cobrarles más impuestos, que financien mejor los servicios, la atención, crear algo así como lo que hay en Europa, el estado de bienestar, en que quienes quedan rezagados en la competencia propia del sistema capitalista no queden desamparados, queden atendidos en sus necesidades básicas, y quizás las dos necesidades o las tres necesidades básicas son salud, educación y seguridad social. Y yo creo que esos serán los temas en los cuales pondrá los acentos el nuevo gobierno. Pero creo que todo esto es parte de un fenómeno global en el que hay un deterioro del funcionamiento del sistema capitalista. El sistema capitalista fue el sistema que con la revolución industrial generó una enorme riqueza y el mercado tuvo ciertas capacidades redistributivas que permitió que el sistema capitalista tuviera un ascensor social por medio del cual quienes más se esforzaban, quienes más se destacaban o quienes mejor visión tenían, subieran, mientras que quienes se dejaban estar, quienes no tenían ambición de mejorar, de prosperar individual y colectivamente, descendieran. El capitalismo se caracterizó entonces en los países avanzados por una enorme movilidad social, en el que el sistema de premios y castigos funcionaba adecuadamente. En los últimos años creo yo que el capitalismo ha perdido el funcionamiento correcto de su ascensor social y al volverse un capitalismo básicamente financiero, ha concentrado la riqueza en determinados sectores en detrimento de otros, sin permitir esa movilidad social propia del sistema capitalista. Y eso lo hemos visto en Chile. Chile tuvo un crecimiento espectacular en los 2 o 3 últimos años de la dictadura y sobre todo desde la concertación.
desde 1990 con el presidente Elwin, después con el presidente Frei, con el presidente Lagos, siendo demócrata cristiano, socialista, es decir, gobiernos de centro y de izquierda, se mantuvo firmemente el sistema capitalista, porque quienes entienden el mundo entienden que la economía capitalista es la que funciona. Mal que nos pese, es la que funciona. Pero al dañarse el ascensor social, y en Chile se notó eso muy dramáticamente, quedaron muchos rezagados. Hubo mucho de lo que hoy se llama los perdedores de la globalización. La globalización generó muchas expectativas, generó muchos cambios positivos, pero también generó unas enormes legiones de perdedores. Y en Chile, al haber ese estallido social, ese estallido económico, ese crecimiento abrumador, hubo gente que se sintió y que estuvo verdaderamente rezagada. Y esa gente rezagada, que estuvo esperando durante años, a través de 7 gobiernos distintos, de centro, de derecha y de izquierda, que les llegaran los beneficios del crecimiento chileno, son la gente que salieron a la calle en el 2011 y en el 2019 y generaron este movimiento que llevó hoy al triunfo de Gabriel Boric. Por lo tanto, yo creo que hay una nueva izquierda. Creo que Boric va a ser el representante de la nueva izquierda. Creo que María José apuntó muy claramente las características de una nueva izquierda. Frente a esa izquierda tumultuosa, fracasada, viendo los índices, viendo los números, ¿no? La literatura, la propaganda en la cual los socialistas del siglo XXI son habilísimos. Viendo los números, viendo las cifras de crecimiento de la economía, de aumento de la clase media, de contracción de la pobreza, uno ve que el socialismo del siglo XXI fracasó, que esa izquierda tumultuosa, populista, con aires de revolución, fracasó. Y que América Latina requiere una nueva izquierda. Y por eso insisto en los ejemplos de Lula y sobre todo de Tabaré Vázquez y de Pepe Mujica en el Uruguay, sin trastornar el sistema, sin un discurso revolucionario, estremecedor, confrontacional. Hicieron cambios que le dieron en sus respectivos momentos a sus países un crecimiento muy significativo. Volvió a funcionar bien el ascensor social. Sectores que habían estado históricamente rezagados subieron. Y yo creo que eso es lo que va a buscar Boric, eso es lo que debe buscar Boric, porque si él va a ser un gobierno como los del socialismo del siglo XXI, es decir, gastar irresponsablemente el dinero, concentrar el poder, eliminar la independencia de los jueces, la libertad de los medios de comunicación, terminar con la división de poderes. Chile no lo va a soportar. Pancho Huerta lo dijo con mucha claridad. Los chilenos valoran mucho la libertad porque les costó conseguirla y no van a permitir un experimento fallido como el del socialismo del siglo XXI. Quieren una nueva izquierda, necesitan cambios, indudablemente, y cambios en muchos aspectos de fondo, pero no trastornar, no crear un Chile dividido, fracturado, que deje atrás lo del pasado. Tiene que cambiar lo del pasado, reorientarlo, pero manteniendo ciertos principios que permitieron que Chile fuera el gran milagro económico de América Latina desde finales del siglo anterior y durante las primeras 2 décadas de este siglo. Yo, como Pancho y como María José, confío en que Boric sea eso, una nueva izquierda, porque, insisto, América Latina y cada uno de nuestros países necesita tener una izquierda. El Ecuador necesita tener una izquierda. No esta izquierda tumultuosa, mentirosa, corrompida, que fue el correísmo, sino una izquierda ideológica, consistente, seria, democrática, respetuosa de los derechos ciudadanos. Y Boric puede ser un buen ejemplo y puede abrir un camino que primero que ojalá lo abra, y segundo, ojalá que por ese camino transiten en el futuro los países latinoamericanos. Jorge, en el escenario que se radicalice Gabriel Boric, ¿cuál sería la reacción de Chile si es que quisiera, en ese escenario quizás no consentido, de marchar hacia ese modelo de dictadura de Venezuela o de Nicaragua o de Cuba? ¿No soportaría Chile? ¿No le permitiría a Chile? No se lo permitiría. No se lo permitiría. Chile ya ha demostrado que cuando hace falta tiene que salir a la calle. Salió muy tumultuosamente a la calle en los últimos años de la dictadura de Pinochet. Las fuerzas políticas democráticas desde
desde la derecha hasta la izquierda se movilizaron al unísono para derrotar al general Pinochet en el plebiscito. Él tuvo que retirarse en 1990, derrotado por la gente, sin una revuelta popular, sin estruendo callejero en las urnas. Y yo creo pues que en este momento, como está la composición del Poder Legislativo, Boric no podrá ir más allá de lo que se comprometió a hacer. Hay una paridad absoluta, una igualdad exacta de las fuerzas del centro derecha y del centro izquierda, o de la derecha y la izquierda en la Cámara del Senado. Y en la Cámara de Diputados hay una fragmentación que va a ser complicado negociar acuerdos. Y Boric va a necesitar acuerdos. Y por lo tanto, en esos acuerdos va a tener que ceder y conceder. Y va a tener que hacer cambios. Por eso votó la gente. Va a tener que hacer modernizaciones, adecuaciones, porque por eso votó la gente, pero no va a trastornar las estructuras de Chile, porque por eso no votó la gente. Y si es que él intentaría hacerlo, no lograría en la Cámara de Diputados lograr acuerdos que le permitieran hacer eso. Y evidentemente en el Senado él no tendrá el respaldo, porque está, como te digo, 50-50, y por lo tanto tendrá que lograr siempre un equilibrio. Es decir, yo creo que, salvo que la Constitución, porque en mi opinión las constituyentes, históricamente algo hemos aprendido en América Latina de las constituyentes, siempre son una mala idea, salvo que la constituyente chilena trastorne todo y ponga una nueva constitución alborotada, alocada, un mamotreto como el de Montecristi con 444 artículos y un montón de derechos infinanciables. Salvo que eso ocurra, Chile irá por una senda de acuerdos, de entendimientos. Creo que todo Chile, incluso la derecha más dura, ya que se reflejó en Kast, entiende que hay que cambiar el modelo chileno, que hay que adecuarlo a las nuevas circunstancias, a las nuevas exigencias sociales. Y creo que eso se reflejará en la búsqueda de acuerdos que si los logra Boric, cumplirá su cometido de cambiar las estructuras de Chile sin trastornar a su país. Doctor Francisco Huerta Montalvo, esos niveles de pobreza, miseria e inequidad que rondan en América Latina y que también se ha reflejado en Chile, esos altos niveles de inequidad, ¿no constituye una bomba de tiempo para que en esta lucha extremista, de extrema derecha, extrema izquierda, pueda resultar favorable, quizás en este caso con un político que comienza a enviar mensajes de mayor confianza frente a lo que los que en América Latina quieren hacer lo propio, el triunfo de Boric, como en Venezuela, en Nicaragua y en otros países? Yo pienso que no tiene nada que ver, por suerte, la victoria de Boric con lo que llamaríamos socialismo del siglo XXI. Por supuesto que van a tratar de apropiarse de esa victoria, pero poco a poco se irán dando las diferencias. Yo creo que Boric es un político serio a pesar de su juventud. No tiene que ver nada lo uno con lo otro, pero podría atribuírsele cierta condición atrabiliaria, cierta voluntad de hacer las cosas de un día para otro. Pero se lo ve maduro en función de las propias circunstancias de su pueblo. Creo que lo que plantea es un cambio profundo en ciertas estructuras, por ejemplo, la de los fondos de pensiones, que a pesar de que han resultado económicamente viables, no responden a los intereses de todos los chilenos en la manera que se esperaba. Y entonces allí va a haber una revolución profunda. Creo que tiene claro lo que hay que hacer en educación. Siendo uno de los niveles más altos de calidad educativa del continente, no le basta para su proyecto de avance social y económico sostenido. Tiene que hacer una gran reforma allí. Igual en el tema de la salud. Los retrasos para conseguir una cama son notables en un país como Chile. Entonces, hay unas brechas que a veces no se entienden porque se piensa en el espectacular crecimiento económico, pero ha sido un crecimiento económico sin redistribución, siendo que están mejor que nosotros, por ejemplo, en lo social. Con la situación de la COVID,
esa sociedad chilena de alto estándar cayó un poco y se produjo descontento. Además, la gente tiene otras diferencias con América Latina. El costo de la educación, por ejemplo. Muchísima gente está endeudada para tener niveles de educación superior válidos. Eso no es gratuito en Chile. Todo esto tiene que revisarse e irse modificando de a poco, sin descontrolar la economía, porque entonces no va a poder cambiarse lo social. Dicho en chileno, Boric no puede farrearse la gran victoria que le ha otorgado su pueblo, con más de 1 millón de votos de diferencia en relación a CAC, estableciendo con claridad: no queremos más de lo mismo, estamos buscando otra cosa distinta. Pero eso que están buscando no es el socialismo del siglo XXI. Es una visión nueva, como se ha dicho, de una izquierda que le interesa mantener los cambios pero sin perder las libertades. Esa es la esperanza. Miremos de cerca cómo van las cosas, apoyemos para que no fracasen y ojalá tengan la templanza y la madurez requerida, la vieja diligencia que los apoya, los Ricardo Lagos, la Michelle Bachelet, toda esa izquierda que ha tenido experiencia de gobierno, debe estar cerca, monitoreando por dónde quiere ir, sin pedirle que a la vez haga sus propios cambios, los cambios que hay que hacer y las profundizaciones que son requeridas. Y sin que nadie se asuste, porque desgraciadamente en este tipo de procesos hay gente que se dedica a generar el miedo. Bien hizo Michelle Bachelet en singularizar lo que estaba pasando en su Chile, diciendo que era una pugna entre la esperanza y el miedo. Y ha triunfado la esperanza. Ojalá que esa esperanza no nos defraude y que pueda prender y brindarnos una hermosa flor en el futuro inmediato, sabiendo que hay dificultades y básicamente el atolondramiento de los sectores que esperan magia, que tienen grandes expectativas de Boric. Él mismo las sembró en la campaña, pero que no va a poder cumplirlas todas de golpe. Ese es mi punto de vista, sí, Miguel. Doctor Francisco Huerta, ¿cree que Gabriel Boric maduró rápidamente cuando cambió, de alguna manera fue esclareciendo su discurso entre lo que fuera el dirigente estudiantil, luego en la campaña mismo con mensajes duros al comienzo, y ahora comienza a ver la realidad de más cerca y hacer un socialismo diferente a lo que aspiran los del socialismo del siglo XXI? Sí, creo que queda claro que la campaña, una vez llegado a la segunda vuelta, entendió que si no tenía los votos del centro izquierda concretamente, no ganaba. Cax trató de aglutinar toda la centroderecha chilena y obtuvo un importante 40%. Esto también es significativo. Pero no lo pone en plan confrontacional con el 60% que ganó las elecciones. Lo pone en plan de colaborar, porque el esfuerzo que hay que hacer por Chile es todos juntos. Y ya ha ocurrido en Chile ese tipo de visiones. El gobierno de Frei hijo fue el resultado de una visión chilena de esa naturaleza. Chile ha seguido fragmentado a pesar de que ya se nota menos, pero ha habido el pinochetismo abierto y el antipinochetismo como eje de la política chilena. Eso de repente cambió. Ahora vamos a ver nuevos actores, nuevas maneras de entender, nuevas maneras de hacer, y eso es lo que hay que estar monitoreando. María José Rodríguez, ¿cree que Gabriel Boric pudiera alinearse con Maduro, con Ortega, con Cuba, o no? ¿O ve que va a tomar distancia como lo ha hecho de manera mesurada inicialmente cuando lo felicita?
La verdad es que yo creo que no tiene mucha salida el aliarse con un bloque que representa todo aquello menos el respeto de los valores y el anhelo de los votantes que han confiado en él. Creo que sería un golpe para él muy fuerte, sin embargo tiene que ir poco a poco transitando hacia una diferenciación de la izquierda. Tendrá que resolver primero problemas apremiantes que le tocan en su país, como qué hará con las AFPs y cómo restituirá el tema de la seguridad social sin cambiar todas las reglas del juego y generar pocas certidumbres. Acaba de hacer un anuncio de dar certidumbres a los mercados para que no haya un miedo del capital. Como sabemos, el capital es el que más temores tiene, por lo tanto, tiene que dar ciertas certidumbres, y creo que estos pasos van a diferenciarlo per se, ¿no?, de todo el bloque del socialismo del siglo XXI. Pero también que va a tener que tener una decisión pronto de diferenciarse de ellos para no generar más susceptibilidades dentro de Chile, no generar polarizaciones tan importantes. Tiene un centro derecha y una derecha extrema fuertes todavía, un 44% no es despreciable, como decían Jorge y Francisco. Creo que tendrá que hacer esta diferenciación paulatinamente para no generar más agitación, para no generar desilusiones. Todavía vivimos en nuestros países, vivimos el síndrome de las polarizaciones. Todo lo que se dice, todo lo que no se dice, termina llevándolo a uno a una polarización. Si uno dice, me gusta Boric, entonces ya eres totalmente de izquierda. Si dices, hay posibilidades de que la derecha gane en Chile, eres totalmente de derecha. Entonces, esa visión tan poco matizada, tan poco analítica de cómo vemos las realidades, le obligará a Boric lentamente ir construyendo su propia visión de lo que es la izquierda. Tendrá que ser muy coherente con su propia utopía y además de resolver los apremiantes problemas de inequidad que tiene su país, tendrá que demostrar a Latinoamérica que hay nuevas maneras de hacer izquierda, y esa no es una tarea que se haga en 2 días, ¿no? Tendrá que ir paulatinamente. No creo que vaya a rechazar las felicitaciones de los gobiernos del siglo XXI. Tendrá que tener mucho cuidado con cómo lo hace, por ejemplo, con Bolivia, porque de seguro el primer tema a conversar que le pedirá el presidente Arce será el tema del mar. Sabemos que los sectores progresistas en Chile siempre han sido muchísimo más favorables a una salida más amistosa con el tema marítimo con Bolivia, y ese es un tema muy complejo, por lo tanto tendrá que ir con cuidado. La primera reacción del presidente Luis Arce ha sido de felicitación, y de todos los seguidores de Evo Morales y del masismo en Bolivia han recordado que este es un gobierno con el que sí se puede charlar sobre los temas que nos quedan pendientes con Chile, ¿no?, entre Bolivia y Chile. Pero por eso mismo tendrá Boric que tener mucho cuidado con cómo hace sus relaciones internacionales para no volver a despertar estos sentimientos de polarizaciones y generar estas contradicciones y el poco análisis y las pocas posibilidades de pensar un país en un ambiente más democrático. Y eso es muy importante. Suena muy lírico, pero es muy importante, porque si no reconquistamos la posibilidad de pensar diverso, de pensar en el centro, de pensar nuevamente dentro de posibilidades de análisis, de sopesar las dos versiones que tenemos en nuestros países, es muy difícil que se pueda retomar y reconquistar una democracia. María y eso José, lo tiene que hacer Boric. María José, ¿eso le obligaría a Boric a marcar mayor distancia con el Partido Comunista? Porque recordemos que cuando triunfara el dictador en su reelección, en esas elecciones falsas de Nicaragua, cuando triunfara el dictador Ortega, el Partido Comunista se sumó y felicitó. Es decir, ¿tendrá que tomar distancia también del Partido Comunista a Boric? Yo creo que lo ha ido haciendo de una manera muy sutil durante esta última campaña para ganar en esta segunda vuelta. Si no lo hubiera hecho, no creo que hubiera logrado los votos que tiene hoy.
y lo ha debido hacer para poder reclamar a ese votante, para poder impulsar y para poder, digamos, ser empático con ese votante que está buscando el reconocimiento de este nuevo sistema de valores. Y entonces ha tenido que dejar un poco a la izquierda más extrema. Por supuesto, yo creo que Boric es un representante de la izquierda, pero que hay fracciones de su partido muchísimo más, digamos, agresivas o muchísimo más enfáticas en sus planteamientos que él mismo. Por lo tanto, tendrá que ir regulando a su propio partido, yéndose un poco más al centro, y eso ya ha demostrado que lo está haciendo. Además, hay que tomar en cuenta que Chile tiene todavía una herida muy marcada sobre autoritarismos, ¿no? Y no solamente de derecha, como ha sido Pinochet, sino que tiene una aversión a los autoritarismos y a las visiones polarizantes tan extremas. Y es un país que va a ser muy sensible ante el debilitamiento grueso de la democracia, como sucede en Venezuela y Nicaragua. Creo que él va a tener que tomar distancia poco a poco y, como le digo, con sutileza, ¿no? Para no generar heridas en ningún lado, para que no se despierten las polarizaciones, para que no se despierten estos extremos que podrían verse claramente en manifestaciones o en luchas en las calles, y eso hay que tenerlo con mucho cuidado porque tiene problemas muy severos que resolver. Bien, muchas gracias a María José Rodríguez desde Bolivia, Francisco Huerta Montalvo desde Guayaquil y Jorge Ortiz García desde Quito, para hacer una lectura de los últimos resultados y el triunfo de Gabriel Boric, el presidente electo de Chile. Muchas gracias, María José, a Francisco Huerta y a Jorge Ortiz. Muy buen día. Saludos a todos los contertulios. Un abrazo. Un abrazo a Francisco. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Buenos días y buenas y felices fiestas. De igual manera, muchas gracias. Aquí seguimos buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, 8:16 en el territorio continental ecuatoriano, pausa publicitaria y ya volvemos para hablar un tema político interno, la división, la fisura en el movimiento Pachacuti y la confrontación con quien se cree el dueño de los destinos del movimiento indígena, el señor Leonidas Issa. Vamos a analizar con José Hernández del portal digital Cuatro Pelagatos, con Cecilia Velázquez, subcoordinadora de Pachacuti, y con el analista Sebastián Mantilla Vaca. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Bienvenidos al microinformativo de la hora. El presidente de la República, Guillermo Lasso, anunció que una de las medidas que su gobierno adoptará para reactivar la economía de las familias ecuatorianas será la eliminación de la central de riesgos de los deudores de la banca pública Ban Ecuador. El primer mandatario señaló que la decisión de eliminar